consideración racional ha impactado en diversas áreas de las ciencias sociales. Sin embargo, como esta teoría nace de la ciencia económica, le ha dado un mayor énfasis a esta por las predicciones, las hipótesis y los modelos que finalmente permiten llevar a cabo la elaboración de políticas económicas para aplicarlas en una democracia. Para ello, surgen dos campos de la teoría económica que intentan diferenciar las acciones propias del gobierno y de los agentes. Encontramos en esta el centralismo de la acción gubernamental, que lleva a los economistas a formular reglas que se deberían tener en cuenta al momento de tomar las decisiones. Y en segundo lugar, el campo del gasto público, donde encontramos a representantes economistas que han planteado principios generales, entre ellos Hugh Dalton, quien afirma que las operaciones del gasto público tienen consecuencias producidas en la distribución de bienes entre individuos y las clases. Esto quiere decir que afirma que el mejor sistema del gasto público es aquel que asegura maximizar las ventajas sociales como resultado de su acción. Por otro lado, encontramos a Ava Lerner, quien establece una regla que consiste en que si se desea maximizar la satisfacción total de una sociedad, se debe dividir la renta por la base igualitaria. Esta regla genera dos problemas, ya que no es claro el término del bienestar social ni cómo se maximiza. Y el segundo, cuando ya se considera plenamente que la función del gobierno es maximizar el bienestar social. Sin embargo, esta segunda problemática lleva a una objeción hecha por Joseph Schumpeter, quien señala que el proceso de división de trabajo es motivado por un agente privado que a su vez proporciona una utilidad para todos, lo que quiere decir que un agente cumple su función social con el fin de obtener un beneficio propio. Anthony Downs señala un modelo de decisión gubernamental que se plantean en dos contextos. En primer lugar, en un mundo donde el conocimiento es perfecto y la información no es costosa. Aquí se establecen las relaciones que hay entre el gobierno democrático y los ciudadanos, donde estos actúan completamente racionales. Es decir, los ciudadanos escogen el gobierno que le proporcione mayor beneficio y el gobierno concede todas las preferencias que los ciudadanos deseen. Y en segundo lugar, que es un poco más complejo, ya que se presenta un mundo en el que el conocimiento es imperfecto y la información sí es costosa. Aquí, los partidos no saben siempre lo que desean, los ciudadanos no conocen lo que han hecho los gobiernos anteriores ni los gobiernos opositores y la información para superar la ignorancia es costosa. Por ello, Downs se centra en tres efectos del funcionamiento del gobierno: la persuasión, la ignorancia y la ideología. Porque cuando aparece la falta de conocimiento o la ignorancia, abre paso para que lleguen persuasores a señalar los hechos favorables de su gobierno de preferencia y no ayuden de una forma a otras personas a aclarar su idea, sino que ellos mismos consigan un beneficio. Lo que trae consecuencias, ya que la influencia de estos no aseguraría igualdad, el gobierno no cumpliría los deseos de los ciudadanos, los votantes pueden ser influenciados por especialistas o representantes mandados por el gobierno y el partido gobernante puede ser sobornado. Esto quiere decir que se recibiría una ayuda política a cambio de favores políticos. Y en cuanto a la ideología, el último efecto del conocimiento imperfecto, ya que estas ayudan a centrar las diferencias entre partidos, reduciendo así el coste de transacción de las políticas para evitar comparar estas y así comparar los distintos partidos que existen, teniendo en cuenta factores de que no se deben variar estas ideologías, estas no pueden ser idénticas y por lo tanto estas deben distinguir. El análisis de las ideologías políticas puede realizarse con más detalle según la analogía espacial de la ciencia política. Según la versión del mercado de Hotelli, consiste en una escala que va de 0 a 100 y de izquierda a derecha. Para ser políticamente significativo esto se usan los siguientes supuestos. El primero, en una sociedad los partidos políticos pueden ordenarse de izquierda a derecha en forma reconocida por todos los votantes. El segundo, las preferencias de cada votante tienen su punto máximo en algún punto de la escala pendiente, decreciente o constante a cada lado de su punto máximo. Tercero, la distribución de la cantidad de votantes a lo largo de la escala es variable en una sociedad a otra, pero fija en cualquier sociedad concreta. Y por cuarto, tenemos que una vez colocado en la escala política, un partido puede moverse ideológicamente, bien sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero no puede ir más allá del partido cercano hacia el cual se está moviendo. Y por último, en un sistema de dos partidos, si cualquiera de ellos se aleja del extremo más cercano hacia el otro partido, los votantes extremistas al final de la escala pueden abstenerse porque no ven diferencias significativas en la alternativa que se les ofrece.
Entonces, todo esto diría que este razonamiento supone que un gobierno estable en una democracia de dos partidos requiere una distribución de votantes en una forma aproximada a la curva normal, y cuando existe tal distribución de los partidos, llega a parecer estrechamente el uno al otro. Por otro lado, vamos a hablar de los sistemas multipartidistas, que estos existirían con mayor probabilidad cuando la distribución de votantes es multimodal, como lo muestra en la figura. Cada partido independiente forma una modalidad y está motivado para permanecer en ella y diferenciarse lo más posible de los otros partidos más cercanos. Si se mueve hacia la izquierda para ganar votos, pierde los mismos votos en favor del partido de su derecha. Esta conclusión supone que si en los sistemas multipartidistas los votantes se enfrentan a una gama más amplia de posibilidades de elección que los votantes de los sistemas bipartidistas, y que cada elección dentro de la gama está más decididamente ligada a alguna posición ideológica. También pareciera que el electorado ejerce una función más significativa en un sistema multipartidista que en un sistema bipartidista, porque solamente en el primero tiene importancia de un partido que resulta ser elegido. Sin embargo, en la política las apariencias engañan, porque de hecho es más probable que en un sistema multipartidista el gobierno tenga un programa menos definido que un programa menos coherente y menos integrado que en un sistema bipartidista. A continuación hablaremos de la teoría de juegos y coaliciones políticas. La teoría de juegos y coaliciones políticas busca realizar predicciones. Se ocupa básicamente del proceso de la adopción de decisiones por parte de un grupo de individuos en donde es necesaria la unión de ellos para llegar a una decisión colectiva y vinculante. También busca generar hipótesis para frenar incoherencias dentro de la ciencia, mediante un conjunto de axiomas que constituyen un modelo teórico coherente del movimiento. Además, construye un modelo teórico que simplifica la idea de lo que se cree que es el mundo real. Segunda temática, como modelo de comportamiento político. La teoría de juegos y coaliciones políticas presenta características propias que deben ser analizadas desde el campo político. Por ejemplo, para David Easton, la política es la asignación imperativa de valores, valores que se clasifican en dos diferentes tipos: los realizados por individuos y los realizados por grupos. Tercer temática. La teoría de juegos presenta tres grandes supuestos del modelo. El primero es la condición de racionalidad. La condición de racionalidad es la satisfacción o utilidad de los diferentes factores que se toman en el estudio. Segundo, la condición de suma cero. Básicamente quiere decir que se gana o se pierde, es decir, maximizar la utilidad de cada uno de los factores. Por ejemplo, en una campaña política, lo importante al final de todo es cuántos votos obtiene cada partido. No importa cómo se obtienen los votos, ni qué tan buena fue la campaña, sino cuántos votos se obtuvieron para ganar la campaña. Tercer aspecto, el principio del tamaño, enfocado principalmente al tamaño de la coalición política. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros podemos ver que los partidos crean alianzas o coaliciones políticas que permiten el triunfo electoral. Así, si uno de los candidatos de la coalición se retira, este brindará su apoyo al otro candidato para asegurar la victoria electoral. Bueno, entonces la teoría de coaliciones se centra básicamente en el proceso de adopción de decisiones por parte de un determinado grupo de individuos, en donde algunos de ellos se une en una situación para llegar a una decisión vinculante. Entonces lo que dice W. Ricker es que él analiza el principio del tamaño de la coalición para afirmar algo que es contundente, y es que únicamente se van a formar coaliciones vencedoras mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a formar coaliciones que dejarán de ser vencedoras si alguno de sus miembros o partidos políticos simplemente la abandona. Entonces, a simple vista esto puede ser muy obvio. Si abandonan, pues no va a funcionar, ya que cuanto mayor sea el número de perdedores, mayor va a ser el número de pérdidas, y pues va a haber mucho más beneficio para los contrincantes. En este caso serían pues los ganadores. Sin embargo, Down se basa en dos axiomas fundamentales, donde uno de ellos está en contradicción
parcial con la ley recientemente expuesta. Este dice que los partidos políticos lo que buscan y lo que pretenden es maximizar sus votos o sus partidarios. Entonces luego llega Ricker e intenta mostrar que un partido político lo que hace es pretender maximizar sus votos solo hasta tener la certeza subjetiva de que este será el partido vencedor. Pasado este punto, los partidos políticos buscan minimizar sus votos, es decir, mantenerse en el tamaño estimado subjetivo de una coalición vencedora mínima. Dar los panoramas dogmáticos de la política es directamente desde un esquema del contenido de la teoría de los juegos. Y es que pensamos que si abordamos este panorama como un juego, tal como lo plantean los dos principales postulados, uno, von Neumann y dos, de Morgenstern, el cual simplemente nos plantea que un juego es la totalidad de las reglas que lo describen. Y es que si lo vinculamos directamente con los tipos de problemas que surgen con los diferentes postulados o los diferentes números autores intrínsecos en la política, encontramos fácilmente que la problemática directa de cada uno de los autores o jugadores, como se plantea en el texto, es conseguir buenas relaciones o simplemente maximizar sus ganancias. O, en otro escenario, obtener lo mejor de su oponente, aceptando como mínimo que hay por lo menos un conflicto de intereses. Esto, por lo tanto, es la teoría de los juegos. 1. Con base en la teoría de los juegos, cada texto deberá, o cada jugador deberá escoger una técnica de maximización. En la teoría de los juegos, cuando existen dos o más jugadores, la preocupación de los jugadores es seleccionar la estrategia, es decir, hacer un plan completo para poder maximizar sus ganancias. Y por último, cuando directamente entramos a hablar de las coaliciones, que son 3 o más personas, partimos de la premisa que es seleccionar no solo las estrategias, sino seleccionar directamente los compañeros. Como tal, es esa misma la opción de escoger su estrategia, en tanto los postulados de Neumann y Morgenstern. Es ahí donde entramos directamente con los principales postulados de Neumann. 1, la función característica, y 2, la imputación. Es la condición de suma cero. En otras palabras, la suma de lo que obtienen los ganadores es igual a la suma de los no ganadores. La segunda es cuando una sola coalición integra a todos los jugadores, los ganadores no obtienen ninguna recompensa, puesto que no hay perdedores. La tercera es lo peor que se puede hacer para maximizar los resultados, es que un solo jugador forme una sola coalición. La cuarta es una coalición de todos los jugadores menos uno, como máximo puede ganar la cantidad Y, puesto que solo hay un perdedor. La quinta, una coalición vencedora se define como aquella que integra a tantos como el tamaño establecido arbitrariamente por las reglas. La sexta, si hay n cantidad de jugadores en un juego, una coalición vencedora de k jugadores, donde el número k es arbitrario, puede ganar como máximo Y. Y por último, es directamente desde el panorama de las estadísticas que aborda con la política.